Gracias, buenas noches. ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Si me escuchan Eh, todos. sí, se escucha. Yo escucho bien. Se Bien, escucha, se perfecto. escucha. Bien, este modelo es un modelo de examen de grado de licenciado. Normalmente todos los semestres lo que hace después del examen de grado con sus alumnos de la materia financiera uno les pone el mismo examen de grado para que lo resuelvan en el examen final. Prácticamente es lo mismo. De igual modo, vamos a resolver este modelo y les voy a mandar otro video más donde donde se resuelve en otro modelo con otro estado de resultado y se ve lo que es administración del efectivo. Normalmente lo que realiza en Paniagua se fija más que todo es en el análisis mediante las razones financieras o ratio financiero, que es lo que vamos a ver ahora. Este modelo nos pide prácticamente hacer un análisis financiero utilizando los cuatro diferentes tipos de índices de ratios financieros. ¿Cuáles son? Liquidez, eficiencia, solvencia y rendimiento rentabilidad. Son los cuatro grupos de índices los cuales se ocupan más, o los más importantes. Primeramente nos dice que realicemos el cálculo y análisis de la liquidez e indique si la empresa puede cumplir con sus obligaciones o sus deudas al corto plazo. Como bien sabemos, la liquidez es aquella que nos permite ver si la empresa puede cumplir sus obligaciones al corto plazo. Al corto plazo, o sea, créditos al corto plazo con un plazo máximo hasta 2 años. Entonces vamos a resolver la primera pregunta, en la cual vamos a tener, voy a ponerle A. Y acá abajo vamos a hacer el grupo de índices. El primer índice que nos va a pedir va a ser los ratios de liquidez, liquidez corriente, liquidez corriente. Para la liquidez corriente se ocupa la fórmula de activo corriente AC, le voy a poner sobre pasivo corriente. Esta va a ser la fórmula de lo que es el ratio de la liquidez corriente. Va a ser activo corriente sobre pasivo corriente. Bien, entonces nosotros nos fijamos cuánto tenemos de activo corriente y acá podemos ver que el activo corriente viene a ser 2.300.000, 2.300.000, el pasivo corriente 600.000. Como resultado de esto, lo que vamos a obtener es el siguiente dato, que va a ser la división entre los dos. La división entre estas dos nos va a dar esto igual, esto dividido sobre esto, 3,83 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones del corto plazo en 3,83 veces. 9 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Tomando en cuenta sus inventarios, lo voy a anotar acá abajo, de todos modos. Lo voy a anotar acá. La la empresa puede cu- cubrir sus obligaciones a corto plazo en 3,83 veces, tomando en cuenta sus inventarios. ¿Por qué les digo tomando en cuenta sus inventarios? Dentro de los activos corrientes tenemos los inventarios. En la siguiente fórmula que vamos a desarrollar vamos a tener la liquidez ácida. Le voy a poner ratio de liquidez ácida, ratio de liquidez. En algún libro la van a ver como liquidez ácida. Normalmente también le dicen índice ácido, liquidez ácida. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia entre el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente.
Esta es la fórmula la cual se ocupa para calcular esto. Entonces, ¿cuánto tenemos? Pues sabemos que en activo corriente tenemos 2.300.000. Eso menos los inventarios, sin tomar en cuenta los inventarios 800.000. Tenemos 1.500.000. El pasivo corriente se va a seguir manteniendo el mismo. Y de esta manera tenemos el siguiente dato. La división de los 1.500.000 sobre el pasivo corriente nos da 2,5 veces. 2,5 veces. Esto quiere decir que la empresa, aún sin tomar en cuenta sus inventarios, podemos decir que la empresa, aún sin tomar en cuenta sus inventarios, puede cubrir sus obligaciones al corto plazo. Al corto plazo en 2,5 veces. Eso quiere decir este ratio. Con esto pasamos al siguiente, que es la rotación de cuentas por cobrar. Esto va a estar en base a ventas, que van a ser, los voy a poner como BTA, y cuentas por cobrar. La fórmula va a ser esta, en la cual vamos a tener las ventas. Tenemos 18 millones en venta y en cuentas por cobrar tenemos 600.000. Esto va a dar un equivalente de los 18 millones dividido entre los 600. Nos va a dar 30 veces. ¿Qué quiere decir la rotación de cuentas por cobrar? La rotación de cuentas por cobrar quiere decir la cantidad de veces en las cuales nosotros renovamos nuestras cuentas por cobrar, o en otras palabras, la cantidad de veces en las que nosotros cobramos nuestras cuentas. En este caso son 30 veces, o sea, en 30 veces nosotros llegamos a cobrar al año nuestras cuentas por cobrar. La teoría, según Dunrauf, Guillermo Dunrauf, en el libro de Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano, que también se los voy a pasar, nos indica que las rotaciones, entre más elevadas sean, mucho, mucho mejor para la empresa. En este caso podemos decir que la rotación de cuentas por cobrar se encuentra dentro de los parámetros aceptables. Se recomienda incrementar la misma. Se recomienda incrementar la misma. Seguramente por ahí se pueden preguntar cuánta la rotación tiene que ser para que sea aceptable. Una rotación por encima de 10 ya se considera dentro de los rangos aceptables. Eso lo van a ver si lo ven en el libro de Dunrauf, de Guillermo Dunrauf, eh, van a poder verificar que efectivamente les va a indicar que entre más alta sea la rotación es mucho mejor. Después tenemos la rotación de inventario. Es la cantidad de veces que nosotros en el año renovamos nuestros inventarios. Es decir, la cantidad de veces que nuestros inventarios se mueven. Va a estar esto en base a las ventas sobre los inventarios.
Algunos libros los van a ver sobre los costos de venta y en otros los van a ver ventas sobre inventarios. El licenciado Paniagua toma en cuenta lo que son las ventas sobre los inventarios. Es lo que él toma en cuenta para contar la rotación. Entonces, nuevamente vamos a tener los 18 millones y creo que en este ejercicio los inventarios vienen a ser 800.000. Entonces, en lo cual nosotros vamos a tener la división entre estos dos, que nos va a dar 22,5 veces. Eso quiere decir que es la cantidad de veces en el año que nosotros renovamos nuestros inventarios o se rotan los inventarios dentro de la empresa. Casi la similitud de la interpretación para este ratio va a ser casi la misma, prácticamente la misma, que se considera la rotación de inventario se encuentra dentro de los parámetros re- dentro de los parámetros aceptables y se recomienda incrementar la misma, incrementar la misma. En otras palabras, las rotaciones de inventarios y las rotaciones de cuentas por cobrar se consideran aceptables desde 10 para adelante, pero siempre se debe recomendar incrementar la misma. ¿Para qué? Para renovar o cobrar mucho más rápido en el caso de las cuentas por cobrar y renovar nuestro stock de manera más rápida en la rotación de inventario. Este sería el grupo de índices de liquidez. Lo voy a poner acá, índices de liquidez. ¿Tienen alguna duda con respecto de este grupo de índices? Una O pregunta. todo, Eh, dime. con, con los índices de liquidez, ¿no? El primer ratio de liquidez corriente, ¿hasta qué Ujú. punto el indicador tiene que pasarse para, Que se para interpretar que el considere, indicador, no sé, es demasiado dinero ocioso, no estamos invirtiendo bien nuestros activos? o sea, en qué punto se puede considerar que tiene exceso de liquidez, ¿no? ¿Verdad? Sí, que no lo estamos usando bien nuestra liquidez. Y cuando nosotros consideramos un exceso de liquidez, tenemos que tener unos ratios o unos ratios de liquidez por encima de las 6 veces. Bueno, al menos así dice el libro de Guillermo Dunroff. Por encima de 6 podemos considerar que la misma se considera con exceso de liquidez, o en otras palabras, mucho fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? El capital de trabajo que tiene la empresa, capital de trabajo neto. Entonces, por encima de 6. El ratio aceptable de liquidez teórica, ¿no? Teóricamente hablando, es de 0,5. La liquidez teórica dice 0,5. Esto va a depender mucho del sector en el cual se encuentre la misma empresa. El sector en el cual el sector, la industria, el rubro, el giro comercial del negocio van a implicar mucho para estimar qué liquidez es aceptable, ¿no? Pero la teórica y la que van a manejar ustedes para más que todo para su examen es de 0,5 en adelante. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Que en adelante se considera que tiene liquidez. ¿Alguna otra duda que tenga? Está bien. Sí, Bien, sí, está entonces bien. continuamos entonces. Bien, continuando con el inciso número B, bueno, inciso B en este caso, lo voy a poner acá al lado. ¿Qué nos pide el inciso B? El inciso B nos dice, como podemos ver acá, realice el cálculo y el análisis de la solvencia e indique si la empresa puede pagar sus deudas al corto plazo. Acá nos faltó hacer una interpretación general, estaba olvidando, porque nos está indicando que nosotros indiquemos si la empresa puede cumplir con sus obligaciones al corto plazo. Acá vamos a poner que la empresa
cuenta con una liquidez corriente y ácida que le permite cubrir sus obligaciones, sus obligaciones al corto plazo arriba de 2 veces, arriba de 2 veces. Y cuenta con rotaciones de cuentas por cobrar, de cuentas por cobrar y inventario que se encuentran, que se encuentran dentro de los parámetros aceptables. Es una interpretación general, respondiendo a la última pregunta que indiquemos si la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones al corto plazo. En el inciso B nos pide los índices de solvencia. O sea, los índices de solvencia nos muestran la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de largo plazo. O sea, para cubrir aquellas obligaciones como préstamos de largo plazo de arriba de 2 años y medio, 3 en adelante, la, la solvencia. E indicar también el grado de dependencia, el grado de autonomía que tiene la empresa, ver si es solvente o es insolvente. En este caso, vamos a calcular el primer índice que va a ser el ratio de endeudamiento sobre el patrimonio, de endeudamiento sobre el patrimonio neto. La fórmula de esta va a ser pasivo total, lo vamos a poner completo, y patrimonio neto. Pasivo total y patrimonio neto, esta va a ser la fórmula del ratio de endeudamiento sobre el patrimonio, o el índice. Pasivo total, vamos a tener acá en la estructura del balance general el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. La sumatoria de ambos pasivos nos va a dar el pasivo total, el cual llegaría a ser los 600.000 más los 1.400.000, mismo que nos da un ratio de endeudamiento de 2 millones y un patrimonio neto de 2 millones, casualmente, el mismo que nos va a dar 1. Esto se interpreta en forma numérica simplemente, no lo vuelvan porcentaje, va a ser igual esto dividido sobre esto y nos va a dar 1. Ese es el grado de endeudamiento sobre el patrimonio neto. Quiere decir que está endeudado hasta el pescuezo. En este ratio podemos indicar que la empresa por cada boliviano de pasivo tiene comprometido, tiene comprometido un boliviano de patrimonio. Un boliviano de patrimonio. Después tenemos el siguiente ratio, que es el ratio de grado de autonomía.
de autonomía. El grado de autonomía nos permite ver en qué grado de la empresa les pertenece a los propietarios o a los dueños de la empresa. Lo ideal es que para considerar que la empresa es solvente, que este ratio de grado, el grado de autonomía se encuentre por encima del 51% o en el caso 0,51, lo cual nos indicaría que la empresa es solvente, es solvente. El grado de autonomía se ocupa el patrimonio neto, autonomía, patrimonio neto sobre total activo. El total activo, también conocido como la inversión, por si acaso. La inversión es conocida como el total activo. Igual tenemos patrimonio neto, que van a ser 2 millones. Copiar estos de acá. Total activo, 4 millones. En lo cual nos va a dar la división 0,5, que en porcentaje va a estar explicado en 50%. Y podemos decir, la empresa no tiene la solvencia suficiente, suficiente para, para hacer frente a sus deudas de largo plazo. De largo plazo, ¿por qué? Porque ella tiene prácticamente el 50 y 50, 50% de dependencia y 50% de autonomía. Ahorita vamos a sacar el ratio de dependencia. Dependencia, el ratio de dependencia, que no, que la fórmula, hay dos fórmulas, que puede ser uno menos el grado de autonomía o simplemente puede ser pasivo total sobre total activo. Esta es la fórmula correcta, ¿no? La otra es como que un poco más directa, pero la fórmula que dice en el libro es esta. Entonces tenemos pasivo total sobre total activo, que prácticamente nos va a dar el mismo resultado, 0,5. En porcentaje, 50%. Entonces, la empresa se encuentra el 50%, el 50% el 50% pertenece, se encuentra, se puede decir que la empresa pertenece mejor en 50% a terceras personas. Estas terceras personas las podemos definir como instituciones de intermediación financiera o por préstamos realizados con diferentes entidades financieras, ¿no? La explicación general nos pide que indiquemos si puede pagar sus deudas a largo plazo. La empresa actualmente no puede enfrentar, no puede hacer frente a su deuda de largo plazo debido a que su grado de autonomía se encuentra por debajo del 50, se encuentra en el 50%, perdón. Se encuentra en el 50% y
su grado de dependencia sea igual en 50%. 50%, ajustamos texto y ahí tenemos lo que es el índice de solvencia. ¿Tienen alguna duda sobre este grupo de índices? Yo tengo una duda. En el Dime. caso de que mostrara arriba del 51% o en 51% en ambos ratios y arriba en el ratio de endeudamiento aún mostrara el índice de uno, ¿de qué manera se expresaría eso? Me decís que el 50%, no te entendí muy bien la pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? En el primer ratio está Ujú, endeudado porque cubre un boliviano por cada activo que tiene. Eso muestran en el ujú, patrimonio. Y exactamente. en los otros ratios, si hubiera la posibilidad de que tenga 51%, ¿de qué manera se expresa eso? Por ejemplo, usted dijo que era arriba de 50, está solvente. Si consideramos que arriba del 51% se encuentra dentro de que la empresa se encuentra solvente, o sea, es solvente. Cuando hablamos del ratio de endeudamiento sobre el patrimonio, el endeudamiento sobre el patrimonio nos puede decir que por cada peso invertido en la empresa, por cada peso que se invierte en la empresa, se tiene comprometido un boliviano de activo, un boliviano de patrimonio, perdón. Entonces, puede que esto nos pueda salir más elevado incluso que por cada boliviano de activo, por cada boliviano de pasivo invertido, se tiene 1,5 de patrimonio, un boliviano 1,50. Expresaría así. Más que todo, cuando ustedes interpreten la solvencia, cuando les toque, guíense de estos dos índices. Es lo que más toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el grado de autonomía nos indica en qué proporción la empresa le pertenece a los dueños y el de dependencia en qué proporción le pertenece a terceras personas. Dentro de lo que él dice en clase, nos indica que arriba del 51% se considera que la empresa es solvente, pero por debajo del 51% se considera que es insolvente, o sea, no tiene solvencia. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta más que todo para interpretar los índices de solvencia. Si se corta, volvemos a ingresar al mismo enlace, ¿está bien? De todos modos, estoy grabando la clase. ¿Alguna otra duda que tenga? No, tampoco. Era la misma duda igual con los grados de los ratios de grado de autonomía. Bien, muy bien. Continuemos entonces con el inciso C. El inciso C nos dice que realicemos el cálculo del análisis de la eficiencia de actividad. Entonces nos pide los índices de eficiencia. Los índices de eficiencia. Los índices de eficiencia nos sirven a nosotros para poder ver el grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa. Este grupo de índices es el que más le interesa a la parte gerencial de una institución, ya que desde este punto nosotros podemos ver, o mejor dicho, podemos fijar objetivos que vaya a tener la empresa al mediano y a largo y mediano plazo, y al corto plazo. Podemos fijar objetivos. Entonces, nosotros vamos a ver el grupo de análisis de eficiencia y primero vamos a tener el ratio de rotación. Bueno, lo vamos a definir acá, son puras rotaciones. La rotación de activos fijos. La rotación de activos fijos que nos muestra la cantidad de veces que nuestros activos rotan en un año. O sea, cada cuánto se cambian estos activos durante un periodo de tiempo. Una rotación de activos. Los activos fijos los podemos considerar, como ustedes ya los deben conocer, los terrenos, bienes inmuebles, vehículos,
vehículo, maquinaria y equipo, todo aquello que se deprecia y tenemos un activo fijo que no se deprecia. Ese activo fijo que no se deprecia son los terrenos, no se les vaya a olvidar, que es pregunta que sí o sí les va a preguntar en el examen cuando ustedes hablen de activos fijos. Les va a preguntar qué son los activos fijos. Deme ejemplos de activos fijos. Los activos fijos son aquellos activos que tiene la empresa dentro de su constitución y que vienen a ser muebles y enseres, edificios, vehículos, maquinaria y equipos, material de escritorio, diría muebles y enseres, todo lo que es de referente a activos fijos, ya ustedes los conocen. Después tenemos la fórmula que es ventas sobre activos fijos. Ventas sobre activos fijos. Bien, en ventas sobre activos fijos lo que nosotros vamos a tener es la cantidad de venta, que en este caso van a ser 18 millones de ventas y en activos fijos vamos a tener 1.700.000. 1.700.000. Las rotaciones para en este caso se representan en veces. Estar dividido sobre esto y vamos a tener 10,59 veces. Veces. En este grupo de índices, un poquito en el transcurso de los últimos semestres, tiene una parte un poco teórica, que ahorita se las voy a decir, pero ya vemos que está por encima del 10 y se considera que está dentro de dentro del parámetro aceptable, se puede decir. Mm. Ujú. Ah, no, es con el otro de rentabilidad. Bien. Aquí la teoría nos dice que mientras más alta sea la rotación, es mucho mejor. Entonces acá podemos decir que la empresa presenta una muy buena, una aceptable rotación de activos fijos de 10,59 veces, la cual se recomienda mejorar. ¿Esto cómo se puede mejorar? Se puede mejorar con inversiones en activos fijos en caso que la empresa lo requiera compra de maquinaria y equipo. Entonces, para ese año se va a destinar una inversión un poco más fuerte en ese año, entonces esta rotación de activos fijos, por ende, se va a incrementar. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir renovando esos activos fijos. En caso de una constructora, por ejemplo, compra de tractores, maquinaria pesada, herramienta, entonces tienen una alta rotación dentro de sus activos fijos. Luego de esta rotación, la rotación que sigue es la rotación de activo total. La rotación de activo total nos muestra cómo se mueve nuestra inversión, cómo se mueve la inversión de la empresa en un periodo determinado de tiempo. Tenemos se llama la rotación de activo total. La rotación de activo total, la fórmula que tenemos, igual vamos a seguir con las ventas sobre total activo, o por el caso, también puede ser total activo o puede ser inversión, que también la inversión se considera el total activo, por si acaso. Tenemos las ventas 18 millones y el total activo 4 millones.
Entonces tenemos esto y lo centramos. Esto y vuelve a estar expresado. Todas las rotaciones les vuelvo a indicar y recalcar que están expresadas en veces. Entonces vamos a tener una rotación de 4,5 veces. Entonces acá podemos interpretarlo de la siguiente manera. La empresa nos muestra una rotación mm, de activo, una rotación de activo total que se encuentra en condiciones, en condición de 4,5 veces, la cual se recomienda mejorar ya que está por debajo del parámetro de parámetros aceptables. Está por debajo de parámetros aceptables. Esto quiere decir que la empresa por 4,5 veces mueve sus inversiones, o sea, su inversión total de la inversión y de las ventas. Luego tenemos la misma rotación que calculamos acá, de cuentas por cobrar y de inventario, por la cual lo voy a trasladar aquí, que prácticamente es la misma, también nada, son las mismas rotaciones, por donde las arrastro. Y aquí nos va a indicar que nos pide el ejercicio, nos pide que indique la eficiencia de la dirección si ha sido adecuada. Podemos decir que aquí en la interpretación general, que la empresa está siendo manejada de manera eficiente